Esto ocurrió en Tributando a Jesús. El procedimiento del análisis circunstanciado que hizo el Señor Jesucristo para poder justificar al hombre. Y esta malicia, esta astucia, esta picardía, todo esto es lo que la Biblia le llama la ciencia del bien y del mal. Entonces, eso mismo ocurre con el arte. El arte, dependiendo de cómo y quién la use. Recuerdo, me viene a la memoria cuando se inventó la dinamita. Hermanos, oyentes todos, la dinamita se inventó para la minería y de repente a alguien ingeniosamente se le ocurrió que para la guerra eso era un éxito, usar la dinamita. ¿Qué tal? Oiga bien, ¿eh? Entonces, lo mismo ocurre con el poder que tiene el arte. Dice la Biblia, hablando de ese árbol que poseía una sabiduría que iba a capacitar al hombre para darle un conocimiento de la ciencia y que ésta podía ser usado tanto para el bien como para el mal. ¿Qué son las bellas artes? Oiga el nombre, las bellas artes. Las bellas artes tienen que ver con ciencia. Vamos a definir ciencia y luego bellas artes. Yo tengo una nota por acá de varias aplicaciones de la palabra ciencia. Por ejemplo, ciencia se puede definir como un conjunto de conocimientos que son obtenidos mediante la observación y el razonamiento de manera sistemática, estructural, y a través de este sistema estructural se producen principios y leyes generales con capacidad que puede ser predictiva. Ejemplo, en los países donde se dan las temperaturas extremas, como los Estados Unidos, que es el hemisferio, ¿verdad?, donde más influencia tenemos, la gente no sale a la calle sin mirar el estado del tiempo. Pero ese estado del tiempo es más o menos predecible cuál va a ser el estado, si de mucho frío, mucho calor o una temperatura moderada. Hasta por semanas se predice más o menos, pero diario, cotidianamente, allí. Pero eso es una ciencia, por eso se define la ciencia, y fíjese aquí, tiene una utilidad positiva. ¿Por qué? Porque el mirar el estado del tiempo, que meteorología se encarga de hacer ese trabajo, y eso puede salvar o hacer que se pierdan vidas, el usted tener esa información científica, que lo que hace es predecir, y generalmente ese es el gran papel de la ciencia. Es como una especie de pronóstico. Oiga cómo se le dice. ¿Y qué es pronosticar? Predecir. ¿Cómo lo hace Dios? No, así no. Porque el único que lo sabe todo inerrantemente es el Señor, Dios Todopoderoso. Pero acuérdense que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ahí es donde el diablo le dice, mira, tú vas a ser como Dios, tú vas a poder tener una ciencia. ¿Me doy a entender de qué se trata entonces esto de la ciencia? Entonces, así mismo es el arte. El arte son las distintas maneras de cómo el hombre hace las cosas en base a reglas, en base a métodos, en base a principios. Por ejemplo, si yo le pregunto a Hernández, que conoce un tanto del área de la construcción tiene principios científicos desde el estructuralismo, ¿sí o no? Correctamente. Denos un poquito de ilustración de cómo la ciencia es útil en ese aspecto. Como arte, porque la arquitectura, por ejemplo, que es un arte, una de las bellas artes, porque no se trata de construir y punto, no, es construir también con belleza, porque la construcción tiene que ver con el ambiente. Adelante. Si tiene que ver con urbanismo, correcto, tiene que ver con utilidad, porque si vas a hacer algo que no sirve para nada, ¿para qué lo construyes? Entonces tiene que ser útil para un propósito, tiene que tener belleza y tiene que ajustarse a las normas. Por ejemplo, hay lugares donde no se puede hacer edificios de altura, porque ahí los edificios son pequeños, ahí hay que ajustarse a las reglas.
Sin embargo, hay otros lugares donde se debe construir en altura. No se puede hacer casas de un solo piso. Entonces, las normas de urbanismo de cada lugar rigen los principios para la obra que se vaya a construir. Tributando a Jesús, tributando a Jesús. El reverente homenaje cuya misión es una sola: regresarle a Él todo el poder y toda la gloria por esta radio. Una producción